La copa de champán temblaba en mi mano mientras observaba a mi cuñada Valeria levantar su copa, esa sonrisa familiar jugando en sus labios. Todo el patio trasero se había quedado en silencio. 37 invitados se volvieron hacia mí, sus rostros iluminados por las luces que Esteban había colgado esa mañana para mi fiesta de cumpleaños número 50. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras la voz de Valeria cortaba el aire nocturno como una navaja. ¿Todo esto para ella?, dijo, gesticulando dramáticamente hacia las decoraciones, la comida del catering, el trío de jazz en vivo. Su risa era cortante, teatral. Quiero decir, en serio, Esteban, te has superado para la pequeña Almudena. La palabra pequeña goteaba con descendencia. Sentí el calor subir por mi cuello, esa familiar quemadura de humillación que había tragado durante 15 años de reuniones familiares. A nuestro alrededor, las conversaciones se entrecortaron y murieron. Mi mejor amiga Carmen me lanzó una mirada desde el otro lado del patio, sus ojos oscuros brillando con ira protectora. Pero Esteban, mi esposo de 22 años, solo se rió entre dientes y negó con la cabeza como si Valeria hubiera hecho alguna observación encantadora sobre el clima. «Ya sabes cómo es Valeria», le dijo a la multitud, como si eso lo explicara todo, como si eso lo hiciera aceptable. Sentí el peso familiar de las expectativas de todos presionándome. Sonríe, Almudena. Tómalo a broma, Almudena. No hagas una escena, Almudena. No seas dramática. No seas difícil. Sé agradecida por lo que tienes. Pero esta noche era diferente. Esta noche tenía algo que ellos no sabían. Levanté mi propia copa, mi mano firme ahora, y sonreí. Realmente sonreí. Por primera vez en toda la noche. «Oh, Valeria», dije, mi voz llegando lo suficientemente lejos para que todos escucharan. «Espera el regalo real». La confusión en el rostro de Valeria casi valía la pena por los 15 años de comentarios sarcásticos, los mensajes de texto pasivo-agresivos, la forma en que había logrado convertir cada reunión familiar en el show de Valeria. Inclinó la cabeza como un Golden Retriever confundido, su corte bob rubio perfectamente peinado atrapando la luz. ¿Regalo real? ¿Qué quieres decir, cariño? Esa palabra, cariño, pronunciada con el mismo tono que usarías para dirigirte a un niño lento. Mi mandíbula se tensó, pero seguí sonriendo mientras sacaba mi teléfono. El trío de jazz había dejado de tocar, sintiendo el cambio en la atmósfera. Incluso el personal de catering había pausado su limpieza para observar. «Bueno», dije, mi pulgar flotando sobre la pantalla, «ya sabes cómo siempre le dices a todo el mundo que no contribuyo con nada significativo a esta familia. ¿Que solo soy la pequeña ama de casa de Esteban que no entiende el mundo real?» Miré alrededor a los rostros que nos observaban. Nuestros vecinos, los colegas de Esteban, miembros de la familia que habían escuchado las indirectas sutiles de Valeria durante años, pero nunca dijeron nada. La sonrisa de Esteban se desvaneció. «Almudena, ¿qué estás?» 15 años, Valeria. Continué, mi voz ganando fuerza. 15 años de ti diciéndole a la gente que soy demasiado frágil para las discusiones de negocios, demasiado simple para entender las finanzas familiares. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando dijiste que probablemente ni siquiera sabía a qué se dedicaba Esteban? Carmen se acercó, posicionándose en mi hombro como una guardaespaldas. Había estado allí esa noche, me había visto encerrarme en el baño después y llorar hasta que mi máscara de pestañas corrió rayas negras por mis mejillas. La risa de Valeria era quebradiza ahora. «Oh, cariño, estás siendo tan sensible». Solo estaba bromeando. «¿Estabas bromeando hace 3 meses cuando le dijiste a tu club de lectura que Esteban se merecía algo mejor? ¿Que podría haberse casado con alguien con ambición real?» Las palabras salieron firmes, controladas, aunque mi pulso se aceleraba. Porque Beatriz Moreno grabó toda esa conversación en su teléfono. ¿No es maravillosa la tecnología? El color se desvaneció del rostro de Valeria tan rápido que pensé que podría desmayarse allí mismo en mi patio. Su copa de champán se deslizó de sus dedos, estrellándose contra la piedra con un crack agudo que hizo saltar a la mitad de los invitados.
El sonido pareció romper cualquier hechizo que había mantenido a todos congelados, y de repente hubo movimiento. Gente acercándose, teléfonos siendo sacados discretamente, conversaciones susurradas comenzando y parando. «Estás mintiendo», susurró Valeria, pero su voz tembló. «Beatriz, no. Ella es mi amiga». «Era tu amiga», corregí, tocando la pantalla de mi teléfono. Hasta que te escuchó llamar a su esposo un tonto sin carácter por no divorciarse de su patética excusa de esposa. Es gracioso cómo cambian rápidamente las amistades cuando la gente muestra sus verdaderos colores. Esteban me miraba como si nunca me hubiera visto antes, su boca ligeramente abierta. 22 años de matrimonio y se veía genuinamente sorprendido de que pudiera tener mis propias fuentes de información, mi propia red de relaciones que no girara alrededor de él. Habría sido casi divertido si no fuera tan desgarrador. «Almudena», dijo cuidadosamente, «tal vez deberíamos discutir esto en privado». «Oh, no», dije, mi voz llegando a través del patio súbitamente silencioso. Hemos tenido 22 años de discusiones privadas donde me trago mi orgullo y finjo que la crueldad de tu hermana no importa. Donde sonrío y asiento mientras sistemáticamente destruye mi confianza frente a nuestra familia y amigos. Miré directamente a Valeria, que se agarraba del respaldo de una silla tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. ¿Realmente pensaste que era demasiado estúpida para descubrir lo que estabas haciendo? ¿Demasiado débil para defenderme? La mano de Carmen tocó mi codo, un recordatorio gentil de que estaba allí, de que no estaba sola en esto. Había sido ella quien me animó a empezar a documentar las cosas, a dejar de fingir que el comportamiento de Valeria era una broma normal entre hermanas. Había sido ella quien me ayudó a ver que lo que estaba experimentando tenía un nombre: abuso psicológico. Construí una carrera en marketing antes de casarme con Esteban. Continué, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Lo dejé para apoyar sus sueños, para criar a nuestros hijos, para hacer de nuestra casa un hogar. Pero aparentemente, eso me hace inútil a tus ojos. ¿Quieres saber qué es realmente patético?, dije, mi dedo flotando sobre el botón de reproducir. El patio se había quedado tan silencioso que podía escuchar el sistema de aspersores del vecino activándose 3 casas más abajo. Es como convenciste a todos, incluyéndome a mí durante demasiado tiempo, de que tus celos eran solo preocupación por la familia. El rostro de Valeria se torció. ¿Celos? ¿De qué exactamente? ¿De tu pequeña vida doméstica? Esa risa otra vez, pero más temblorosa ahora, desesperada. Podía ver su mente corriendo, tratando de descifrar cuánto sabía realmente, cuánto control de daños necesitaría hacer. Lo gracioso era que aún pensaba que podía manejar esta situación. Aún creía que tenía todas las cartas. Celosa del hecho de que Esteban me eligió a mí. Dije simplemente, celosa de que construyó una vida conmigo que no giraba alrededor de manejar tus emociones y limpiar tus desastres. Miré alrededor a los rostros que nos observaban, algunos sorprendidos, algunos incómodos, pero muchos asintiendo ligeramente como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando. ¿Cuántas cenas familiares se han arruinado porque Valeria necesitaba ser el centro de atención? ¿Cuántas fiestas terminaron con ella llorando porque alguien más tuvo un momento en el centro de atención? El rostro de Esteban se había vuelto ceniciento. Almudena, eso no. Ella no. ¿No qué, cariño? Me volví para enfrentar a mi esposo completamente, y por primera vez en años no tenía miedo de lo que podría ver en sus ojos. ¿No manipula cada situación para que se trate de ella? ¿No te llama llorando a medianoche porque está peleando con cualquier novio que esté destruyendo este mes? ¿No aparece en nuestra casa sin invitación cuando decide que necesita algo? Nuestra hija Sofía, en casa de la universidad para mi cumpleaños, estaba parada cerca de la puerta trasera con la boca abierta. Tenía 20 años, lo suficientemente mayor para recordar los patrones, lo suficientemente mayor para reconocer la verdad cuando la escuchó. Vi el reconocimiento amanecer en su rostro. Todas esas veces que la tía Valeria había hecho comentarios sarcásticos sobre mamá,
todas esas reuniones familiares que terminaron en tensión que no podía entender completamente cuando era niña. Carmen se acercó más, su voz baja pero firme. «Muéstrales el video, Almudena. Muéstrales quién es ella realmente». Mi pulgar presionó el botón de reproducir, y de repente la voz de Valeria llenó el aire nocturno a través del altavoz de mi teléfono. Pero esta no era la voz controlada, melosa y dulce que usaba en público. Esta era cruda, venenosa, odio sin filtros. Honestamente, no sé en qué estaba pensando Esteban. Llegó la voz grabada de Valeria, cristalina a pesar del ruido de fondo de lo que sonaba como un restaurante. 22 años con esa mujer, ¿y qué tiene que mostrar? Una esposa que gasta su dinero decorando su casa como algún tablero básico de Pinterest y 2 hijos que apenas los visitan. Los invitados a nuestro alrededor se movieron incómodamente. Alguien jadeó. Vi a la señora Pérez de al lado realmente dar un paso hacia atrás, como si las palabras mismas fueran tóxicas. Pero la grabación no había terminado. La voz de Valeria continuó, ganando impulso como un tren desbocado. Y no me hagas empezar con cómo lo chantajeó emocionalmente para esa ridícula renovación de la casa el año pasado. 200.000 euros para que pudiera jugar a diseñadora de interiores, mientras no contribuía absolutamente nada a sus ingresos reales. Si yo fuera él, me habría divorciado de ella hace años y habría encontrado a alguien con sustancia real. La Valeria real parada frente a mí se había puesto pálida como el papel. «¡Apágalo!», susurró, pero su voz se perdió en la reproducción continua. «Lo peor es cómo actúa como si fuera algún tipo de víctima», continuó la voz grabada. «Pobre pequeña Almudena, tan sensible, tan frágil. Mientras tanto, está manipulando a Esteban para que le dé todo lo que quiere mientras hace el mínimo absoluto. Te juro, si mi hermano tuviera algo de carácter, vería qué parásito es realmente». El silencio que siguió era ensordecedor. 37 personas se quedaron congeladas en mi patio, mirando a Valeria como si nunca la hubieran visto antes. Porque no lo habían hecho. No realmente. Habían visto la persona pública cuidadosamente construida, el acto de hermana devota, la rutina de miembro preocupado de la familia. El rostro de Esteban había pasado por varios cambios de color durante la reproducción. Ahora estaba mirando a su hermana con algo que nunca había visto antes. Shock genuino mezclado con lo que parecía horror que iba amaneciendo. «Valeria», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Dijiste esas cosas? ¿Sobre Almudena? ¿Sobre nuestro matrimonio?» La boca de Valeria se abría y cerraba como un pez jadeando por aire. Yo estaba... No quería decir. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto? Sofía se adelantó, su voz joven cortando el shock de los adultos. ¿Qué contexto hace que esté bien llamar a mi mamá un parásito? ¿Fuera de contexto? Me reí, pero no había humor en ello. Beatriz grabó 4 horas de conversaciones anoche, Valeria. 4 horas de ti sistemáticamente destrozando no solo a mí, sino a Esteban, nuestros hijos, nuestro matrimonio, toda nuestra vida. Levanté mi teléfono otra vez. ¿Debería reproducir la parte donde les dijiste que Esteban era débil por dejarme salirme con la mía siendo inútil? ¿O tal vez la sección donde discutiste cómo podrías ayudarlo a ver la luz sobre divorciarse de mí? Esteban dio un paso hacia su hermana, y por primera vez en todo nuestro matrimonio, lo vi mirar a Valeria de la manera que debería haber estado mirándola todo el tiempo, como alguien que había traicionado a su familia. ¿Has estado conspirando contra mi esposa? ¿Contra mi matrimonio? No conspirando, dijo Valeria rápidamente, su voz subiendo hacia la histeria. Solo... preocupada. Estoy preocupada por ti, Esteban. Ella te ha aislado de tus amigos, te ha hecho dependiente de su aprobación para todo. Para. La voz de Esteban era silenciosa, pero llevaba autoridad absoluta. Solo para de hablar. La transformación en mi esposo era notable. 22 años había estado esperando este momento, esperando que viera lo que su hermana realmente era, esperando que nos eligiera a nosotros sobre su drama manufacturado. Sus hombros se enderezaron, su mandíbula se tensó, y cuando me miró,
Vi algo que no había visto en años. Respeto. ¿Cuánto tiempo has sabido?, me preguntó, su voz gentil ahora. ¿Cuánto tiempo has estado cargando esto sola? La pregunta rompió algo en mi pecho. 3 años desde que empecé a documentarlo seriamente. Pero Esteban, te he estado diciendo durante 15 años que algo estaba mal. Cada vez que traté de explicar cómo me hacía sentir, dijiste que estaba siendo demasiado sensible. Cada vez que te pedí que establecieras límites, dijiste que la familia era complicada. Carmen se acercó más, su mano encontrando mi hombro. Ha estado grabando conversaciones, tomando capturas de pantalla de mensajes de texto, manteniendo un diario de incidentes desde 2021. La ayudé a organizarlo todo. La multitud se estaba agitando ahora, la gente comenzando a murmurar entre ellos. Podía ver los cálculos sociales sucediendo en tiempo real. ¿De qué lado estar? ¿Cómo distanciarse del desastre? ¿Cómo procesar el hecho de que habían sido testigos de años de abuso psicológico disfrazado como dinámicas familiares? La señora Pérez habló desde atrás. Valeria, cariño, creo que probablemente deberías irte. Era una declaración tan simple, entregada en un tono tan directo, pero llevaba el peso del juicio social. Esto ya no era solo drama familiar. Esta era una decisión comunitaria sobre comportamiento aceptable. Los ojos de Valeria se movían frenéticamente alrededor del patio, buscando aliados, buscando a alguien que aún pudiera creer su versión de los eventos. Pero los rostros que la miraban habían cambiado. Las sonrisas educadas se habían ido, reemplazadas por reconocimiento incómodo y disgusto creciente. Estaba viendo su red social cuidadosamente construida desmoronarse en tiempo real. «Esto es una locura», dijo, su voz subiendo a casi un chillido. «Todos están actuando como si fuera algún tipo de monstruo. Amo a mi hermano. Todo lo que he hecho ha sido para protegerlo de cometer errores». Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. «Ella los ha manipulado a todos. ¿No pueden ver lo que está haciendo? Los está poniendo contra la familia». Pero Esteban se adelantó, posicionándose entre su hermana y yo por primera vez en nuestro matrimonio. El simbolismo no se perdió en nadie presente. «No, Valeria, tú hiciste eso. Almudena no te forzó a decir esas cosas. Almudena no te hizo pasar 15 años socavando nuestro matrimonio». Estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar? La voz de Sofía se quebró con emoción. «Dijiste que nuestra familia era un error. Dijiste que papá debería divorciarse de mamá y que apenas visitamos porque no la respetamos». Los ojos de nuestra hija brillaban con lágrimas no derramadas, pero su voz era fuerte. «Lo escuché todo, tía Valeria. Todos lo hicimos». Vi a mi cuñada darse cuenta de que su opción nuclear, hacer el papel de víctima, llorar, hacer que todos se sintieran culpables por confrontarla, no iba a funcionar. No más. No cuando 37 personas acababan de escuchar sus verdaderos sentimientos en su propia voz. Carmen se aclaró la garganta y se adelantó, sacando su propio teléfono. «¿Te gustaría escuchar los mensajes de texto también? Porque Almudena me ha estado reenviando capturas de pantalla durante años. Como el donde le dijiste a tu prima que Almudena era peso muerto y que Esteban se merecía a alguien que pudiera igualar su éxito». La última pieza de color se desvaneció del rostro de Valeria. No sabía sobre los mensajes de texto. No se había dado cuenta de que su veneno había estado extendiéndose a través de canales digitales que podían ser rastreados, guardados, documentados. O, continuó Carmen implacablemente, podríamos discutir la llamada telefónica que hiciste al socio comercial de Esteban el año pasado, sugiriendo que la inestabilidad emocional de Almudena podría estar afectando su rendimiento laboral. Sí, Marcos nos contó sobre esa conversación eventualmente. La cabeza de Esteban se volteó hacia su hermana, su expresión cambiando de shock a algo que se aproximaba a la furia. «¿Contactaste a Marcos? ¿Trataste de sabotear mis relaciones comerciales?» La multitud se estaba acercando ahora, atraída por el espectáculo, pero también por genuina preocupación por lo que estaban presenciando. Esto no era solo drama familiar. Esta era la exposición sistemática de guerra psicológica.
El silencio que siguió a la revelación de Carmen era diferente del silencio anterior. Este era el silencio pesado, sofocante de una habitación llena de gente procesando traición en múltiples niveles. El rostro de Esteban había pasado por shock, dolor, y ahora se estaba estableciendo en algo que nunca había visto antes: ira fría, calculadora. «Llamaste a Marcos», repitió lentamente, cada palabra deliberada. «Le dijiste a mi socio comercial que mi esposa era emocionalmente inestable. ¿Tienes alguna idea de lo que eso podría haberme costado? ¿Lo que podría haberle costado a nuestra familia?» La boca de Valeria se abría y cerraba, pero no salía sonido. Por primera vez en 15 años, no tenía respuesta rápida, ni desviación, ni manera de torcer la situación de vuelta a su ventaja. «Puedo responder eso», dije, mi voz firme y clara. «Nos costó la cuenta Henderson. ¿Recuerdas, Esteban? Cuando Marcos de repente se volvió distante el otoño pasado, ¿empezó a cuestionar tu juicio en proyectos? Cuando sugirió que tal vez necesitabas tiempo personal para manejar asuntos familiares?» Miré directamente a Valeria. Esa fue tu llamada telefónica haciendo su magia. Las manos de Esteban se cerraron en puños a sus lados. Esa cuenta valía 80.000 euros. 80.000 euros que deberían haber ido hacia el último año de Sofía, hacia nuestro retiro, hacia nuestra vida juntos. Su voz era baja, peligrosa. Y tú, mi propia hermana, saboteaste eso porque no podías soportar ver a Almudena feliz. Los invitados se estaban alejando ahora, sintiendo el cambio de humillación pública a algo más primitivo. Esto ya no era solo sobre sentimientos heridos. Esto era sobre daño real, consecuencias financieras, la destrucción de confianza que llegaba hasta los huesos. Valeria finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro desesperado. «Nunca quise que eso pasara. Solo estaba preocupada por ti, por la familia». ¿Preocupada por la familia? Sofía se adelantó otra vez, su ira justa de 20 años ardiendo. «Trataste de destruir a nuestra familia. Le costaste dinero a papá. Hiciste que mamá llorara hasta dormirse más noches de las que puedo contar. E hiciste de cada fiesta un pesadilla porque nunca sabíamos cuándo empezarías tu drama». La verdad de eso me golpeó como un golpe físico. Mi hija había estado observando. Había estado consciente del precio que el comportamiento de Valeria estaba cobrando en todos nosotros. ¿Cuántos recuerdos familiares habían sido manchados por el miedo al próximo arrebato de Valeria, su próxima crueldad calculada? Carmen se acercó más a mí, su presencia un recordatorio constante de que no estaba sola en este momento de ajuste de cuentas. «La parte realmente triste», dijo, dirigiéndose a la multitud pero mirando a Valeria, «es que Almudena pasó años poniendo excusas por ti, años protegiéndote de las consecuencias de tu propio comportamiento porque no quería lastimar a Esteban». Esteban se alejó de su hermana completamente, su lenguaje corporal dejando claro que en lo que a él concernía, ella ya no existía. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de algo que había estado esperando 22 años ver. Apoyo completo, inquebrantable. «Almudena», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Lo siento mucho. Te fallé. Fallé a nuestra familia. La dejé envenenar nuestras vidas durante años porque era demasiado cobarde para ver lo que estaba justo frente a mí». La disculpa que había soñado escuchar, pero ahora que finalmente estaba sucediendo, sentí algo inesperado. No triunfo, sino un cansancio profundo, hasta los huesos. Todos esos años de cargar esta carga sola, de ser manipulada y descartada, de cuestionar mi propia cordura mientras todos me decían que estaba siendo demasiado sensible. «Sé que lo sientes», dije en voz baja. «Pero Esteban, esto no puede volver a pasar. Nunca. Ella no puede regresar de esto con lágrimas y disculpas y promesas de hacerlo mejor. No puede manipular su camino de vuelta a nuestras vidas en 6 meses cuando todos hayan olvidado esta noche». Asintió inmediatamente, sin vacilación. «Se acabó. Nosotros terminamos. Debería haberte protegido desde el primer día y no lo hice, pero te estoy protegiendo ahora». Valeria hizo un último intento desesperado, su voz quebrándose mientras se extendía hacia Esteban.
No puedes hablar en serio. Soy tu hermana. Somos familia. No puedes simplemente tirar 38 años por algún malentendido. ¿Malentendido? La palabra salió de mí como un latigazo. Trataste de destruir mi matrimonio, sabotear la carrera de mi esposo y envenenar a mis hijos contra mí. Pasaste 15 años sistemáticamente tratando de convencer a todos los que conocía de que no valía nada. Eso no es un malentendido, eso es guerra psicológica. Los invitados a nuestro alrededor habían vuelto a quedar completamente silenciosos, pero esta vez se sentía diferente. Ya no solo estaban presenciando drama, estaban presenciando justicia. Podía verlo en sus rostros, el reconocimiento de que este momento era más grande que el conflicto familiar. Esto se trataba de enfrentarse a los abusadores, de negarse a permitir comportamiento tóxico, del coraje que se necesita para finalmente decir basta. Carmen se adelantó y me entregó algo que no había esperado. Un papel doblado. Esta es una solicitud de orden de restricción, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Almudena y yo la llenamos la semana pasada. Esperábamos que esta noche fuera diferente, pero, honestamente, vinimos preparadas de cualquier manera. El papel se sentía sólido en mis manos, real de una manera que hizo que todo lo demás cristalizara. Esto no se trataba solo de una confrontación, se trataba de reclamar toda mi vida. Valeria miró el documento como si fuera una serpiente. No puedes hablar en serio. ¿Una orden de restricción? ¿Contra la familia? Contra una abusadora, corregí. Porque eso es lo que eres, Valeria. Eres una abusadora que se escondió detrás de la lealtad familiar durante 15 años. Los papeles de la orden de restricción parecieron romper cualquier hechizo que había estado manteniendo a Valeria unida. Miró alrededor del patio una última vez, no viendo nada más que rostros que se habían alejado de ella, gente que nunca la miraría de la misma manera otra vez. Su posición social cuidadosamente construida se había desmoronado completamente en el espacio de 30 minutos. «Esto no ha terminado», susurró, pero no había pelea en su voz. Era la amenaza desesperada de alguien que ya había perdido todo. «Sí, terminó», dijo Esteban con finalidad. «Seguridad te escoltará fuera de la propiedad. No nos contactes otra vez. No contactes a nuestros amigos. No aparezcas en eventos familiares esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. Tomaste tu decisión esta noche. En realidad, la tomaste hace años. Solo estamos finalmente respondiendo apropiadamente». Mientras Valeria recogía su bolso con manos temblorosas y caminaba hacia la puerta, algo notable pasó. Los invitados que habían estado congelados en shock comenzaron a moverse hacia mí. La señora Pérez fue la primera, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. «Cariño, lamento mucho que hayas pasado por eso sola durante tanto tiempo». Una por una, las personas que habían presenciado el comportamiento de Valeria a lo largo de los años comenzaron a disculparse. Por no hablar, por no ver, por permitirla al quedarse callados. Era un momento de reconocimiento colectivo de que a veces quedarse parado sin hacer nada te hace cómplice del dolor de otra persona. Sofía me envolvió en un abrazo feroz, lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Lamento tanto no haber entendido antes de esta noche qué tan malo era realmente». Esteban se paró a nuestro lado, su brazo alrededor de mi cintura, y por primera vez en nuestro matrimonio sentí que éramos verdaderamente un equipo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. Miré alrededor a los rostros que me rodeaban, algunos preocupados, algunos admirando, todos viéndome diferente de cómo lo habían hecho una hora antes. No como la esposa callada y complaciente que mantenía la paz, sino como una mujer que había soportado años de abuso y finalmente encontró la fuerza para defenderse. «Ahora», dije, mi voz más fuerte de lo que había sido jamás, «vivimos nuestras vidas sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin manejar las emociones de otra persona, sin fingir que la crueldad son solo dinámicas familiares». Hice una pausa, sintiendo el peso de 15 años levantándose de mis hombros. Ahora somos libres. La fiesta continuó, pero era diferente.
más ligera de alguna manera, como si la eliminación de la presencia tóxica de Valeria hubiera permitido a todos respirar otra vez. La gente se quedó más tarde de lo planeado, las conversaciones fluyendo más fácilmente de lo que habían fluido en cualquier reunión familiar en años. Cuando la noche se fue acabando y los últimos invitados se despidieron, Carmen apretó mi mano. ¿Cómo se siente ser finalmente la heroína de tu propia historia? Sonreí, verdaderamente sonreí, por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Se siente como volver a casa conmigo misma. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde nos estás viendo.